Bien, daremos inicio al mensaje de este día domingo y el primero del libro de Josué. Voy a pedir que me acompañen para leer la palabra clave, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, leemos juntos. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Voy a orar, me acompañan en oración. Padre bendito, Señor, te damos muchísimas gracias por el regalo de poder estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, por Jesús, quien nos permite estar acá, Señor, limpiando nuestros pecados, dándonos su justicia. Apelamos a su cruz para poder, Señor, rogar tu misericordia y que tu palabra sea revelada en esta mañana. Ten misericordia de mí, Señor, y pueda servir este mensaje con autoridad y poder y lleno de tu Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a despojar de todos los corazones todo aquello que impide escuchar solo tu voz. Bendice de principio a fin esta palabra. Señor, dejo todo en tus manos, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, esta semana comenzamos el estudio de este libro de Josué, el cual relata la historia que ocurrió durante la conquista de Canaán, que es la tierra prometida por Dios. A través de este libro podemos aprender el espíritu de conquista, ese espíritu de conquistar las tierras prometidas por Dios. Justo antes de la muerte de Moisés, Josué fue ungido delante de su pueblo como su líder. Ahora, el pasaje de hoy, Dios le da la orden de conquistar la tierra de promesa. Para poder entrar y conquistar estas tierras, Dios debería capacitarlo primeramente para la guerra de conquista, con muchas estrategias militares, estrategias de guerra. Debería proveerle quizás armas, levantar un buen ejército, etcétera. Pero, ¿qué le dijo Dios a este Josué? Esfuérzate y sé valiente. Dios le repite 3 veces estas mismas palabras. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo Josué puede conquistar la tierra prometida solo con estas palabras? Nosotros también somos llamados a ser líderes que conquistan nuestras tierras que Dios ya nos ha dado. La tierra de estudios, la tierra de ubicación profesional, la tierra de nuestros malos hábitos, la tierra de nuestra vida pastoral. En el pasaje de hoy, Dios también nos dice: esfuércense y sean valientes. Entonces, ¿cómo podemos esforzarnos y ser valientes para conquistar todas las tierras que el Señor ya nos las ha dado? Oro a Dios que meditando en el pasaje de hoy podamos contactarnos con su corazón que nos dice: esfuérzate y sé valiente. De manera que podamos fortalecernos como líderes que conquistan todas las tierras que el Señor Jesús ya nos las ha dado. Amén. Primero, esfuérzate y sé valiente.
versículos 1 al 9. Miremos el versículo 1. ¿Quién va a leer? La pastora Mariela. Gracias. Murió Moisés, el siervo de Jehová. Realmente él era un gran siervo de Dios. Si recordamos, Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón y lo guió durante 40 años por el desierto. También hizo muchas señales y prodigios ante el faraón y manifestó el poder de Dios. Luego Moisés también abrió el mar rojo y el pueblo pasó como por tierra seca. En el desierto el pueblo se quejaba mucho, pero Moisés no discutía con ellos, no se ponía a discutir con ellos, sino que oraba a Dios y Dios escuchaba su oración. Moisés, siendo un ser humano, hablaba con Dios cara a cara. Pero este gran siervo de Jehová murió antes de entrar a la tierra prometida. Los hijos de Israel lloraron por él durante 30 días. Ellos ahora se quedaron como ovejas sin pastor. En esta situación, Dios llamó a Josué, servidor de Moisés. Dios le había preparado para ser el sucesor de Moisés hace tiempo, desde el tiempo de Éxodo. Entonces, ¿cómo Dios lo había preparado a este Josué? En el versículo 1b dice, Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Josué fue entrenado por Dios en el desierto, sirviendo a Moisés hasta ser levantado como el líder de su pueblo. Josué estaba cerca de él, lo seguía y obedecía. Él aprendía de su maestro momento a momento. Cuando él subió al monte de Sinaí para recibir los mandamientos de Dios, Moisés se llevó a Josué. Él aprendió cómo Moisés se acercaba a Dios y se convirtió en un líder tal y cual su maestro. ¿Qué nos habla todo esto? Dios prepara a sus siervos aprendiendo a nuestro Señor Jesús en su obra de salvación. Como todos saben, hoy en día vivimos en una problemática en nuestro país de muchas necesidades y escasez. Y estamos aprendiendo a hacer cola para todo. Sin embargo, el verdadero problema es el problema del líder. El problema de un buen líder. Hace unos meses nomás, Bolivia estaba en el último lugar en la tabla de posición en las eliminatorias al Mundial. Pero ahora subimos algunos puestos, creo que ya estamos en el sexto. Casi son los mismos jugadores, pero un nuevo director técnico liderizó la selección y esto cambió la historia de la selección. Dependiendo de quién lideriza el destino de un equipo o de una familia o una congregación y de un país, su destino se marca muy diferente. Depende de quién lo lideriza. Dios nos llamó a todos para ser líderes. No como uno de la masa que se deja arrastrar por la corriente del mundo como un pez muerto. Así como Dios preparó a Josué para ser líder de su pueblo, aprendiendo de Moisés en sus obras de salvación,
De la misma manera, Dios anhela prepararnos en sus obras, aprendiendo a Jesús en su obra de salvación. Y comparto, por ejemplo, cuando estoy lleno de afanes y tengo que buscar personalmente un día para pescar, no quería por los afanes. Entonces me sentía mal y de alguna manera indiferente al corazón de Jesús. Pero meditando en mis pecados por esa actitud y en Jesús, se me venía la imagen de Jesús, quien oró y oraba en la dolorosa cruz, diciendo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Esta parte me tocaba al meditar en esto, entonces podía vencer todo y salir a compartir su palabra con gracia. También cuando me tocaba servir la palabra, y me toca, y combinado con eso, hacer notas e informes ya del trabajo, y por ahí también servirlo a Josué, que es mi bebé grande y peleón encima. Además que tocó también tenerla a mi esposa hospitalizada con diagnósticos pendientes. Sentí el límite humano, ¿no? Dormía muy poco. Entonces no podía concentrarme en la palabra. Leía y divagaba, y estaba en otro asunto. Y a la fecha de presentación, ya la fecha de presentación del mensaje, ¿no? Chito ante los pastores se acababa. Bueno, pero así lo presenté el mensaje y a los pastores con todas las limitaciones y deficiencias. Y entonces, ante sus retroalimentaciones y observaciones, no las aceptaba. No las aceptaba. eh, Interiormente decía: fácil puede criticar y no estar en los zapatos de uno. En todo esto quería volver a la palabra para hacer bien nuevamente, pero no podía. Así que solo podía, en esa situación limitada donde no se puede hacer más nada, orar. Orar pidiendo la ayuda e incomprensión del Señor, del Espíritu Santo que pueda obrar en este sentido. En eso no se me venía ningún versículo, no se me venía ningún versículo de la Biblia, pero sí la imagen de Jesús, todo golpeado, todo ensangrentado, cargando esa pesada cruz, abrazando su cruz, no tirándola. Y él no pedía que lo entiendan o no pedía que se pongan en sus zapatos, solo cumplía con su misión por su gran amor por mí. Así lo hacía por mí. Meditando en este Jesús, podía cambiar nuevamente mi actitud, amando su palabra y vencer así toda autocompasión por la situación que vivía. Entonces se hacía mucho más fácil meditar. Mirando el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La primera palabra que Dios le dijo a Josué fue: mi siervo Moisés ha muerto. Dios se lo dijo porque Josué tenía que ver la realidad claramente ya desde ese momento. Josué ya no podía depender de Moisés, sino que tenía que depender de Dios directamente. Ahora Josué no era más el servidor de Moisés, sino el líder del pueblo escogido por Dios. Según Dios, el pueblo depende de su nuevo líder, Josué. Ahora, ¿qué le ordenó Dios a este Josué?
Miremos los versículos 3 y 4. Isaac, por favor. Gracias. El territorio ofrecido por Dios era realmente inmenso. Desde el desierto hasta donde se ponía el sol. Es decir, una vasta extensión de tierra que abarcaba desde el desierto hasta el Éufrates y desde el Mediterráneo hasta todo el interior. Entonces, quedaba creer y conquistar y apoderarse de toda esa tierra. Dios prometió a los israelitas este inmenso territorio para ellos. Pero en la práctica, el pueblo de Israel solo conquistó partes de Canaán, enfrentando mucha resistencia, expansión territorial. Los pueblos vecinos que Israel no conquistó se volvieron más tarde como los espinos de su espalda a lo largo de la historia de Israel. Eran como la piedra en su zapato. Si hubieran conquistado y poseído todas las tierras de promesa de Dios, no habría Israel y todos los países musulmanes. Pero como no lo hicieron, ahora hay esas consecuencias. Esta historia también nos pasa a cada persona, a cada uno de nosotros. Esas tierras para conquistar, sea la tierra de la familia, del trabajo, del crecimiento espiritual, nuestra tierra de vida pastoral, nuestra tierra de crecimiento como siervo de la palabra, etcétera. Si no las poseemos, no las conquistamos, sufriremos llevando una vida mediocre a lo largo de nuestra existencia por causa de estos aspectos de nuestra vida. Por eso tenemos que subir y conquistar nuestras tierras de promesa, peleando una buena batalla de fe. Pero entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Dios nos enseña su secreto a lo largo de los versículos 5 al 9, los cuales Dios instruyó a Josué, el líder de la conquista. Del versículo 5 al 9 se repite 3 veces la misma orden. Esfuérzate y sé valiente. Esta misma orden está entretejida en el versículo 6, versículo 7 y el versículo 9. Al leer el versículo 9 que dice, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Nos damos cuenta de que las batallas iban a ser muy intensas y muy prolongadas. La reacción normal de Israel sería temor y desmayo. Solo al ver los pueblos grandes y muy empoderados, tendrían ellos mucho temor y desmayo. Ahora, todo el mundo estaba mirando a su líder Josué, pero él mismo no sabía qué hacer. Tendría mucho miedo, pero Dios le ordena repetidas veces. Aquí la razón de la repetición de esta palabra de Dios a este Josué. Repetidas veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿cómo Josué puede esforzarse y ser valiente? Miremos el versículo 7 y 8.
Y eso voy a pedir que lo leamos todos, versículos 7 y 8. Vamos a leer todos juntos, comencemos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si observamos estos versículos, no vemos algo práctico para pelear y conquistar la tierra de promesa. Quizás lo más adecuado sería que Dios pueda enseñarles tácticas de combate, entrenamiento a un ejército o proporcionarles armas letales de conquista. Pero Dios le dijo a Josué: no te apartes de la ley ni a diestra ni a siniestra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No apartar de la boca el libro de la ley, ¿qué significa? Significa memorizar las palabras de Dios. También es declararlas con fe en la guerra espiritual, como el Señor Jesús declaró a Satanás cuando fue tentado diciendo: escrito está, escrito está, escrito está. Humanamente, meditar en la ley de día y de noche no tiene que ver nada con esforzarse y ser valiente en la guerra. ¿Qué hago meditando? Está la guerra. Pero Dios prometió a Josué que el meditar en la palabra de Dios le haría esforzarse y le haría ser valiente y finalmente le haría prosperar en todas las cosas que él emprendiera. Esa era la promesa de Dios. La guerra pertenece a Dios. Cuando leemos 1 Samuel 14:6, dice, Diego, por favor. Muy bien, gracias. Para que Josué pueda obtener victoria en la conquista de la tierra prometida, tenía que esforzarse, tenía que ser valiente en vencer todo ambiente para acudir a la palabra, obedecerla y nunca apartarse de ella. Para que Josué pueda ser fortalecido y obtener victoria en sus batallas de conquista, no necesita un gran ejército, sino acudir a la palabra de Dios de día y de noche y no apartarse de ella. Si hiciera así, sería prosperado en todos sus caminos. Dios mandó a Josué que se esforzara y fuera valiente. Josué tenía que esforzarse y ser muy valiente acudiendo a su palabra. De allí saldrían todas las estrategias de conquista. Como Josué, estamos en la guerra de conquista de nuestras tierras de promesa. Aquí Dios nos da la misma orden. Ante todas nuestras tierras de conquista, tierras de promesa de Dios, Dios nos da la misma orden. Solo esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. A través de estas palabras aprendemos que también para que nosotros seamos fortalecidos y podamos conquistar la tierra que el Señor nos da, tierra de estudio, de trabajo, de enfermedades, de vida pastoral, etcétera, tenemos que hacer así como Josué. Esforzarnos venciendo todo temor y acudir a su palabra con el corazón de obedecerla, de tenerla y guardarla en nuestro interior. No apartarnos de ella. Confiar que en todo momento el Señor está con nosotros. Meditando en esto, identificaba mis tierras de conquistar como ser mi vida pastoral, es decir, lo que siempre oro o quizás oramos, ganar ovejas fruto de pesca. Hace años tenemos este tema, ¿no? Ganar ovejas fruto de pesca. Ahí está mi tierra, pero también ser mejor maestro bíblico y pastor. Haciendo una autoevaluación, me falta mucho para ser un maestro bíblico eficaz y pastor también. Tierra hay que conquistar. Un mensajero más consagrado que ame más la palabra. Y también no rendirme en el servicio diario a mi hijo Josué, que a veces llego a mi límite. Al ver mi vida pastoral tan limitada al estudio bíblico de la mesa y ya, la predicación tan relativa y sin convicción de victoria, el servicio de mis mensajes dominicales con muchos traspiés, también que por momentos tengo solo quejas e impaciencia al servir a Josué, pues ya son 30 años en ese ritmo, un bebé por 30 años. Creo que en todas esas áreas de mi vida no son tierras conquistadas aún. Entonces pensaba en el fondo de mi corazón, en mi interior allá, dentro, ¿hasta cuándo tendré que seguir batallando, intentando, fracasando, orando otra vez y volviendo a orar con los mismos temas? Y llegó un momento que me sentí cansado en todos los aspectos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi problema o cuál es la solución? En eso me vino esta palabra y casualmente, o no sé, casualmente me tocó servir Josué 1:7. Y sencillamente Dios me dice, solamente esfuérzate. Y sé, no dice valiente, no dice sé muy valiente. O sea, no basta valiente. He sido valiente, entonces me dice sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado y todas las cosas, en todas las cosas que emprendas. Tan sencillo, pero muy profundo como eso. Entendí que Dios no le dio un ejército armado y entrenado a Josué para conquistar y vencer, sino la palabra. Que sea esforzado, muy valiente y no se aparte de su palabra. También podía aplicar a las diferentes áreas esta palabra, esta verdad de mi vida. No necesito solución de todos mis problemas. No necesito que me dé ovejas fieles que crezcan con mi servicio y sea yo feliz. O de pronto ser un excelente mensajero, mejor que los otros. O que mi hijo sea más independiente y no necesite tanto de mí. En todo esto, lo que el Señor me dice primeramente es que me esfuerce y sea muy valiente. Es decir, todas las situaciones de mi vida son para gente
esforzada y muy valientes, no para cualquiera. Por tanto, soy un privilegiado. Y segundo, su palabra. En toda situación de mi vida pastoral, o como mensajero, o como profesional, o como padre, amar su palabra. Esa es la manera de poder conquistar todas esas tierras que el Señor ya me las ha dado. Pero por estas faltas es que aún están pendientes. Me arrepiento de esa actitud y oro que pueda tener siempre presente el acudir a su palabra con esfuerzo y siendo muy valiente, de manera que pueda conquistar todas las tierras que Él me las ha dado. Amén. Oro a Dios también por nuestra congregación, que conforme a la dirección que tenemos desde el principio de año, de ser árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae y todo lo que hace prospera, y meditando en su palabra de día y de noche, seamos líderes esforzados y no valientes, sino muy valientes, que conquistan las tierras de promesa que el Señor nos da a través de acudir y obedecer su palabra. Amén. Segundo, Josué se esforzó y se hizo valiente. No se quedó a medias. Se esforzó y se hizo valiente. Versículos 10 al 18. Después de recibir el llamamiento de Dios, ¿qué hizo Josué? Voy a pensarlo, voy a meditarlo, esperar que entrene un ejército, voy a conseguir armas, etcétera. No, miremos el versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Este Josué llamó a los oficiales del pueblo. Ellos eran sus colaboradores. Entonces Josué transmitió lo que había recibido de Dios a todos sus colaboradores. Josué sabía que él no podía cumplir la misión de Dios trabajando solo. La obra de Dios se realiza trabajando en equipo. No hay transmisión del mensaje si no hay estos 2, 3 siervos aquí en sonido. No hay ambiente del mensaje si no hay el ministerio de música, los cantantes. No hay ambiente de dar gracias si no hay el que hace la oración de gracia, la oración representativa, etcétera. La obra de Dios se realiza trabajando en equipo. Josué ganó a sus colaboradores a través de transmitir la dirección que había recibido de Dios. Miremos los versículos 12 al 15. En estos versículos, Josué habló a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés. Habló a ellos que pasaran primero el Jordán y enfrenten primeros como carne de cañón, más o menos. Pero ¿por qué Josué hizo así? ¿Por qué los mandó a ellos a moverse, a salir de sus lugares cómodos para que enfrenten primero en la tierra de conquista? ¿Quiénes eran ellos? Cuando vemos el libro de Números capítulo 32, los rubenitas, gaditas, pidieron a Moisés que les diera la tierra del oriente del Jordán y no les hiciera pasar el Jordán, que se quedaran ahí. Ellos tenían mucho ganado y el oriente de Jordán era muy fértil y tenían muy buenos pastos. Ellos querían estar en ese lugar y no pasar el Jordán. Su propuesta era muy egocéntrica y avara, muy egocéntrica. Ellos perdieron la visión y dirección de Dios. Para conquistar Canaán, la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo que pasar el Jordán.
Pero si algunas tribus se hubieran quedado en un lugar fértil sin entrar en la tierra prometida, dejando a otros hermanos pelear con los enemigos, podrían desanimar a los demás y romper la unión de este pueblo. Por eso Moisés se enojó y rechazó su propuesta, diciendo en su tiempo: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? El egocentrismo desanima a los miembros del grupo y rompe esa unión, rompe esa obra de colaboración. Si estamos en el mismo barco, debemos quitar nuestro egocentrismo y sacrificarnos para los demás. Pero no es fácil, ¿no? Estamos orando para pescar y ganar nuevas ovejas. Todos nuestros miembros están o tienen muchas cargas. Nadie está de vago, nadie está haciendo nada. Algunos trabajan, otros estudian, otros trabajan y estudian, están en súper internados. Sin embargo, nos sacrificamos para predicar y alcanzar nuevas ovejas. Nos sacrificamos para servir el culto a los niños, a los jóvenes. Pero vamos a imaginar que algunos hermanos no participan, por ejemplo, en la batalla espiritual, haciendo solamente sus propias cosas. Como decía el misionero, yo y mi estudio, yo y mi trabajo, yo y mi familia, yo, somos yo. ¿Cuánto van a desanimar a otros hermanos que están luchando para la batalla? Mientras algunos hermanos luchan para estudiar, trabajar y dar estudios bíblicos a las ovejas y participar de las reuniones durmiendo poquitas horas, otros hermanos pasan tiempo solo en sus cosas personales. No sé, mirando TikTok, jugando, etcétera, sin predicar, sin compartir la palabra, etcétera, ni participar en las reuniones, ni servicios. ¿No desanimaría esto a los hermanos que luchan? Seguramente que sí, ¿no? Los miembros egocéntricos interrumpen la obra de Dios, desaniman. Pero los que se sacrifican para el Señor, los que buscan sus 5 panes y 2 pececillos para dárselo al Señor, ellos edifican la obra de Dios y animan. Entonces, ¿queremos ser los que animan o queremos ser los que desaniman en la obra de Dios? Queremos ser esforzados, no valientes, muy valientes o flojonazos, no sé. Moisés les advirtió recordándoles el caso de los que murieron en el desierto por no querer pasar el Jordán. Entonces estas 2 tribus se arrepintieron y cambiaron su actitud. Le dijeron a Moisés que iban a armarse e ir con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metieran en su lugar. No iban a volver a sus casas hasta que los hijos de Israel poseyeran cada uno de la heredad. Tampoco tomarían heredad del otro lado del Jordán ni adelante. Entonces Moisés les permitió esa tierra. Esa fue la historia de los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés. En estos, hermanos, aprendemos que el líder tiene que pensar en la unión de su grupo, en la unión de la congregación. Si se rompe la unión, el equipo no puede vencer en la batalla. Entonces, antes de pasar el Jordán, Josué les recordó a las tribus el acuerdo con Moisés de los versículos 13 al 15. Vamos a recordar este acuerdo y vamos a leer todos juntos, versículo 13 al 15. Comencemos. Acordaos de la
herencia. Gracias. Oro a Dios que nos quite todo deseo egocéntrico, conformista, y forme un ambiente de colaboración y sacrificio entre todos nosotros para el servicio de Dios. Amén. Finalmente, ¿cuál fue la reacción de los oficiales y del pueblo mismo ante Josué? Veamos los versículos 16 y 17. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Ellos se unieron con su líder Josué. Así que todo el pueblo se unió centrado en su líder Josué. Ellos dijeron, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Esta palabra no quiere decir que iban a obedecer solamente porque Jehová estuviera con Josué, sino que su oración y su deseo santo para su líder era de que Jehová estuviera con él. Un líder tiene que estar con Dios. Si el líder pierde a Dios, él no puede guiar al pueblo. Por lo tanto, los colaboradores tienen que orar por su líder. Concluyendo, hermanos, oro a Dios que seamos esforzados y valientes, de manera que conquistemos nuestras tierras de promesa, acudiendo a su palabra, y levante a muchos líderes espirituales en este pueblo, a través de nuestro ministerio de la palabra en el campus universitario. Amén. Para concluir, vamos a leer la palabra clave y voy a orar. Versículo 7. Comencemos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oremos. Padre del cielo, Señor, te damos muchísimas gracias por este libro de Josué. Gracias por tu palabra. Esfuérzate y sé valiente. No te apartes de mi ley. Medita en ella de día y de noche. Padre del cielo, todos tenemos nuestra tierra de promesa enfrente nuestro, pero muchas veces nos invade el temor, el miedo. Nos invade, Señor, el cansancio, la fatiga, la preocupación. Ya no queremos hacer, pero ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Esfuérzate y sé muy valiente. De manera, Señor, que podamos ver nuestras tierras de promesa frente nuestro, Señor, y poder desafiarlas, conquistarlas, Señor, en tu nombre, esforzándonos, siendo muy valientes, Señor, y acudiendo a tu palabra para obedecerla conforme a tu corazón. Y así, Señor, todo lo que hagamos prospere. Todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu bendición y tu provisión. Bendice a cada hermano, hermana aquí presente, Señor, con esta palabra y ayúdalo, Señor, a llevar frutos en base a ella. Señor, te damos muchas gracias. Oro todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.